Yo he venido trabajando a lo largo de probablemente los últimos 10 años, con otros proyectos y haciendo cosas personales. Ha sido, de alguna manera, involucrarme más en el mundo folclórico latinoamericano. O sea, involucrar el folclore, o las tradiciones, mejor dicho, a la música que hago. Y obviamente dentro de esa tradición siempre hay un espacio para la improvisación, es inevitable. Creo que la improvisación está en todo, ¿viste? Muchas veces está más asociado a músicas como el jazz o como otro tipo de músicas, pero en realidad creo que todo el mundo va improvisando, ¿entendés? Es muy raro que grupos o en proyectos en los que estoy no sea improvisado. Muchas veces más hay algunas estructuras básicas, pero creo que, por ejemplo, esta noche todo lo que va a pasar va a ser casi improvisado. No soy un músico súper técnico, ¿viste? Entonces como que puedo llegar a volverme loco y me gusta ese juego de riesgo que tiene la improvisación, de arriesgar, ¿entendés? Y no llevarlo a un terreno que uno se sienta cómodo, ¿viste? Sino dejar fluir, a ver hasta dónde va a llegar la locura. Bueno, el nervio siempre de que el público, que la gente esté contenta y que la gente reaccione bien. Es un proyecto para que la gente baile, porque el baile es parte de esas tradiciones que estamos tratando de conectar a la música que hacemos. Jugar con los ritmos quizás sea un reto bastante fuerte para mi persona. Yo no me considero un músico virtuoso. Entonces es un reto jugar con tantos ritmos de muchos lugares que me gusta y que me influyen. Ese probablemente sea el mayor de los retos. Creo que el mayor reto es literalmente estar en el momento. Como que la improvisación siento que es una de las maneras más profundas de estar en el aquí y en el ahora, no estar pensando en otras cosas. Y justo ese es el reto, como eliminar del cerebro cualquier pensamiento del qué pasará o de qué acabo de hacer que son asqueroso, o como esas cosas, eliminarlas de la mente es lo más difícil, lo que más me cuesta. Pero es lo chido de la improvisación, que en una de esas pues sale horrible, en una de esas sale algo increíble que te cambió la vida. Yo creo que me pasa a diario. Y con grandes músicos, y luego pasan cosas increíbles con gente que no sabe qué está haciendo. Lo que pasa es que se abre a una sección donde quién sabe qué va a pasar, y es lo chido, esa incertidumbre y ese viaje y ese cambio de alineación
Y esas cosas son las que apasionan a la hora de improvisar. Creo que en la improvisación el ego puede ser un problema. Y digo, no con el ego me pienso en, literalmente en egocéntricos, pero sí en a veces como no estar escuchando a tus compañeros, tocar mucho, o a lo mejor querer buscar otra cosa de la música y no necesariamente el ritual comunal. Y digo, con ellos lo encuentro mucho, aunque no necesitamos estar haciendo solos y solos y solos para poder generar esa comunión. Y creo que ahí radica la diferencia. Sí, claro, que depende de eso, del estado de ánimo, desde cómo suena, desde la gente. Todo de repente se arma como una onda mucho más, no sé, familiar y da para improvisar mucho más fácil. Sí, depende. Nos regalamos ese momento que es como un salto al vacío y nada, es como una especie de meditación, así como cuando los monjes budistas dibujan con las arenas de color y luego ya fue ahí el momento lindo. Y eso es lo que más me gusta de improvisar, que es como algo que floreció ahí y murió ahí. O sea, claro, siempre hay como un nervio diferente porque es como si no te salen las palabras. Esto es lo mismo a través de la música, a veces como te puedes ir pisando la cola o no estáis con la mente muy inspirada. Y otras veces al contrario, en una prueba de sonido que no estáis preparado para improvisar, salen cosas mucho más interesantes. Es mágico, es como depende del momento. Hay como están los bateristas y están las máquinas, ¿no? Yo trato de inventar algo como intermedio, vamos haciendo loops, vamos haciendo textura, entonces el ritmo y el groove se va componiendo de diferentes cosas. De pronto lo paramos, solo tambor, vuelven los beats, como un tercer sexo de la percusión, así entre humano y máquina. Eso es lo mío. Pero la emoción de ese momento que se siente, se plasma ahí, y la comunicación con el resto. O sea, sí, no es nada absolutamente estructurado. Igual, por ejemplo, muchas canciones vamos a tocar con máquinas, con electrónica. Entonces ahí ya la improvisación tiene que ser como más atada, ¿viste? Que la máquina no te perdona. Nosotros no usamos una estructura fija, ¿viste? Las máquinas son como un instrumentista más, como si fuera otro músico más. Lo antagónico a la improvisación sería pensar, o sea, estar pensando demasiado de lo que está pasando.
estás pensando, la gente está disfrutando, bueno, voy a darles algo más, o voy a tratar de seguir insistiendo con este riff o con este ritmo, o hacer otro repique, yo creo que ahí la cagas. Cuando está funcionando, probablemente no estás pensando que está funcionando. Ay, cosita linda, mamá. ¿Con qué 3 palabras defines lo que es para ti la improvisación? Vértigo, incertidumbre y compartir. Aquí, ahora, comunidad. Juego. ¿Qué más? Conexión. Salto al vacío. Visión. Espontaneidad, naturalidad y disfrute. La mía vida.